trabajo de mucho interés y no es cualquier trecena, porque trabajan con energías muy interesantes en donde nosotros tenemos que colaborar, tenemos que decidir ser o no hacer las cosas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Vamos a trabajar con Tepeyolojli, con Tlazolteotl y Xolotl, que son energías que están en el trabajo del Nahual, ¿no? Al mismo tiempo, por eso hoy en la mañana les mandaba y pues por ahí una disculpa, no teníamos internet, les enviamos sobre Tecuani, el significado de Tecuani. Muchos tenemos la concepción de que Tecuani simplemente es un jaguar, es un ocelote, es un tigre. No, no. Tecuani de te, persona, cua, comer, devorar, ni el que se dedica a tli, tletl o tlitl, fuego. Por lo tanto, la palabra tecuani nos está mostrando en el mundo de la gramática español, castellano, mexicano, en el mundo de la gramática español, castellano, mexicano, dice la persona que devora o que se dedica a devorar para su transformación como el fuego. Pero en el ámbito, en el pensamiento náhuatl, filosóficamente y nahualmente nos está hablando de un ser, o sea, que somos nosotros, somos personas que devoramos, nos dedicamos a devorar para poder transformar. ¿Qué devoramos? Energía, tiempo, vida, pero lo más importante, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. ¿Cómo es que lo devoramos esa vida? Lo que decíamos, lo estamos consumiendo ese tiempo. Hagamos lo que hagamos, si no nos dedicamos a transformarnos, a transformar nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra energía, de todas formas, nos estamos devorando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos camino a la muerte, hacia Miquistli, hacia esa aceptación, pues de que vamos a morir, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que, bueno, pudiéramos decir, bueno, me esperaba yo mañana a la clase, ¿no? Y no, hoy aún estamos con este día, este inicio de trecena de uno venado, precisamente por esto. El venado necesita y tiene que practicar la percepción, intuición, ecolocalización, ¿no? ¿Por qué? Al percibir, fíjense, aquí hay algo muy importante. Si nosotros percibimos que nuestro caminar está siendo monótono, que percibimos que nuestro día es lo mismo. Ah, sí, es miércoles, ah, sí. Decimos, es ombliguito de semana, el miércoles. Así es un día miércoles, como cualquier otro día. No. Justamente necesitamos percibir la importancia de vivir este día. Y no es cualquier día. Es un día
uno venado, Semasatl, Tlalocantecuhtli, su protector, el que nos empodera, el que fertiliza. Y si se dan cuenta, también tiene Tlalocan Tecuhtli. Tlalocan, ¿qué sería? El lugar de la fertilización. Persona T. Tlalocan Tecuhtli. El lugar donde vive la persona y que fertiliza, ¿no? Entonces, si nosotros percibimos y nos percibimos nosotros como Tlalocantecutli, vamos a comprender que este cuerpo es el lugar donde vive Tlaloc, ¿sí? Pero un Tlaloc en el templo de una persona. En este templo de la persona que está destinado a ser lo más sagrado y lo más elevado energéticamente, energéticamente, espiritualmente, y por qué no, nahual y tonal. Al tener todo esto, que somos Tlalocantecutli, estamos conectados y empoderados en esta trecena con Tlazolteotl. ¿Quién es Tlazolteotl? Con L, Tlazolteotl, la que transmuta, la que elimina, la que vuelve, la que, la que convierte en lo desechable, lo convierte en útil, ¿sí? Como las hojas de los árboles, por ejemplo, pues ya no, el árbol ya no le sirve, pero a la tierra le sirve como fertilizante. Es por ello que Tlazolteotl, vamos a encontrarlo, Tlazolteotl, con la boca negra. Eso nos indica en los Amoshli, que vamos a ponerle mucha atención, que es la que devora, la que transforma, devorar, ¿no? Por eso les hablaba yo de Tecuani. Si nosotros devoramos nuestros miedos, nuestras inseguridades, devoramos todo aquello que se nos programó como que, como el miedo al cielo y al infierno, como al miedo a un Dios castigador que nos está siempre, ¿verdad? Midiendo, nos está siempre cuestionando qué cosas buenas hiciste hoy. Hoy le agradaste a Dios, hoy le desagradaste a Dios, como si fuera un Dios juzgador, ¿no? Entonces, todo eso debemos de devorarlo para evitar o para liberarnos de esa esclavitud que estamos siendo, ¿verdad? Todavía estamos siendo controlados. Cuando hacemos conciencia, nos ponemos en contacto con nuestros objetivos bien aterrizados, como el Chimali que está aquí, ¿sí? Nos dice, él es Tepeyolotli, el espíritu, el camino hacia la montaña. ¿Se acuerdan que también ya veíamos la palabra de Tepeyolotli? El Tepeyolotli es un reencuentro interno. Ojo, quiero que quede claro en esta parte. Recuerden que es la temática del curso es introducción a la percepción del nahualismo. Entonces, lo que estamos haciendo es un enfoque. ¿Cómo lo aplicaríamos Tepeyolotli a este camino, a esta filosofía, a este modo de vivir el sendero del Nahual? Comprenderlo y vivirlo nos ayudará a comprender los procesos que debemos de realizar y de seguir para poder tener esta autoconcepción, ¿verdad?
Y devorar no es lo literal, devorar, devoro mis miedos para poder reencontrarme con mi energía luminosa, con mi energía que me empodera y así poder percibir a todo esto después de que yo haya eliminado eso de mis miedos, de mis debilidades, de mi programación que me han hecho, podré pasar al siguiente paso, ¿verdad? Que sería la intuición, ¿no? Después de la intuición vamos a intuir, vamos a poder leer la energía, pero ya sin ese peso, ¿no? Decíamos, si yo intuyo que la persona trae una energía no tan positiva, entonces tendríamos que estar de acuerdo, tendremos que estar, ¿verdad? Con un pensamiento muy abierto, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí Tlazoteo, cómo este personaje lo tiene atado, ¿sí? ¿Se acuerdan de este personaje aquí cómo lo tiene atado? Y lo encontramos aquí, miren, en el Tonalpohualli. Vean, aquí está. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Este lo tiene atado, miren, de los brazos y lo agarra desde su cabello y desde su cabello, pero de los brazos. Hay algo importante, los colores, las formas. ¿Sí? Por eso para mí es interesante que nosotros podamos entender este lenguaje ideográfico, ¿verdad? Nos dice Tlazoteos, vean, pero lo agarra del cabello, ¿verdad? Recuerden que el cabello es parte de nuestra columna vertebral, de nuestra parte perceptiva. Es la conexión con la energía de Mishkoas, del universo. Por eso, en la escuela a lo mejor también les experimentaron eso, les dijeron, agarren una regla de plástico, frótenlo y corten papelitos pequeñitos y vean cómo se pegan estos papelitos a esta regleta de plástico. ¿Por qué? Porque nuestro cabello tiene energía, tiene electricidad. Oigan, tiene energía. Por lo tanto, Tlazoteos nos dice, déjate, permítete conectar con lo más elevado que hay en el universo, la energía que existe en el universo, lo que le llamamos nosotros con este dedito, y no es grosería, el éter. ¿Se acuerda? Es parte de ese proceso. Y ven Atlas Oteor, tiene tiene un chimali, un escudo, y con sus flechas. Pero estas flechas no están hacia la tierra, sino que están apuntando hacia arriba. Lo mismo hace el venadito tiene su cornamenta. Con esta cornamenta él percibe. ¿Mm? Ahora, vean los ojos de este personaje, ¿no? Como si tuviera miedo, pero también como si pudiera mucha atención de observar. ¿Observar qué? Observar lo que tiene dentro de sí mismo, que es lo que nos muestra, miren aquí el contenedor. Este es el símbolo de la fertilidad, que fluya esa fertilidad. Sí. Y estamos aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número 8. Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili,
chicuase, chicome, chicuey. ¿Se acuerdan del número 8? El número del nahual. El nahual es el que percibe, que puede percibir lo invisible, que puede olerlo, que puede escucharlo, que puede sentirlo en la vibración de su cuerpo, de sus órganos. Y es lo que nos enseña el venadito, trabajarlo. ¿Mm? Ahora, esta falda de la gran madre Tlazolteo tiene lunitas, ¿no? O conchitas que algunos decimos. Está directamente conectado ¿con quién? Con la ciclicidad. Por eso su boca es oscura por esa parte de devorar, de eliminar lo que no le corresponde. Y este personaje, si ustedes pueden ver, su tlacayo, su cuerpo, sí, gracias. Su tlacayo, su cuerpo, está de color rojo. Sus manos, fíjense, sus manos sí tienen el color normal, ¿no? Vean sus colores, sus manitas. Pero todo su cuerpo está de color rojo, lo que nos indica un trabajo energético, un trabajo de fuerza de voluntad. Tepeyolotli, chequen Tepeyolotli, está muy tranquilo, sentadito en su montaña, ¿verdad? Y está acechando al chimali con los 4 carricitos. Y estos son colitas del conejito. Son las colitas del conejito. Recuerda que decíamos que el conejito simboliza la fertilidad, la intuición, la percepción, pero sobre todo lo ser cauteloso. Ajá. Entonces aquí nos dice, pongan mucha atención, son 4 rumbos, son 4 objetivos que no debemos de perder. Son 4 elementos y nosotros somos el quinto elemento. Es decir, la tierra, aire, agua y fuego. Y nosotros somos el quinto elemento. Y está aquí el número 3. ¿Se acuerdan que hablábamos de la gran importancia del número 3? Sí, es muy hermosísimo todo esto. Tiene sus banderitas, miren, aquí tiene una bandera. El lograr aterrizar tus objetivos es uno de los logros que puedes realizar. Esta parte es de Zipacli, ¿no? Tiene un TECPAT, pero ese TECPAT le está apuntando hacia la tierra. Ilumina tus objetivos, ¿no? Conecta con lo que realmente quieres. Tepeyolotli está acechando. Utiliza la respiración para concentrarse, para conectar con tus objetivos, porque es una medicina la de respirar. Nos ayuda, dice, a poder visualizar realmente nuestro objetivo. Este contenedor es nuestro cuerpo. Ese es uno de los objetivos que nos va a dar el sustento. Ese sustento debemos de, estas son las escamas del coat, y son 4, son los 4 rumbos, pero nos habla justamente de eso, hermanitos, de poder aprender a cambiar nuestra piel, a transformarnos, a florecer por los 4 rumbos. Pero ese florecimiento por los 4 rumbos nos lleva, miren, aquí la espuma no es blanca, la espuma es amarilla. ¿Qué quiere decir? El conocimiento es la luz que necesitas para florecer. Sí, también la pasión de realizar las cosas. Sí, pero también es necesario que tengas el conocimiento
que puedas lograr. Y chequen, la serpiente, aquí va, ¿no? El coralillo nos está señalando, ¿no? De trabajar con la percepción como la serpiente, ¿eh? Todo esto es muy interesante que nosotros podamos entenderlo para para que de una u otra forma, Xolotl, que está muy bien marcado la mano que tiene en la boca, el número 5, y todo este trabajo que es de la transformación, tiene un piecito y tiene una manita y una cabeza. La cabeza no se está esforzando por salir de esa olla, no, está tranquilo, está disfrutando, ¿no? Nos dice Nahual y Tonal, deja morir lo que no, para que te puedas transformar. Lo que no, ¿qué? Lo que no te deja ser tú mismo, ¿sí? Porque mostramos, porque somos lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice el sistema, ¿no? Eres maestro, puto. Entonces tienes que comportar como un maestro que, que cree más en la ciencia que las creencias de sus ancestros, ¿no? Es lo que me decía un asesor técnico pedagógico. Es que me dice, ¿usted qué propondría en la nueva escuela mexicana? Usted como maestro. Claro, trabajar con el tonal powal, con la lectura de los amoshtin, de los códices, y vivir sobre esos códices. Trabajar con el nahualismo, el nahual y el tonal, la cuenta del tiempo, las matemáticas, la medicina, pero una medicina integral. Pues es que tú no puedes vivir en eso. Eso solamente fueron creencias. No está nada comprobado. Y si le dijera, maestro, y si le dijera que eso que le digo existe, se practica y se vive en un mundo diferente a la que tú piensas. Y si te dijera que nosotros como maestros rurales empezamos a incursionar en los pueblos, ¿hay lugares sagrados? No, pues es que eso, sí, claro que sí, hermano. Por ello, si vamos a proponer contenidos locales, tenemos que enseñarle al niño, a los niños, a las niñas, la gran riqueza cultural que aún existe. Vive, sí, en sincretismo, pero vive en la misma comunidad. Y con ello estaremos creando un pensamiento realmente crítico, analítico y contextualizado con su vida cotidiana. Esto va a ayudar a la gran revalorización del conocimiento de sus ancestros, inclusive de él o de ella misma, de la niña, del niño. ¿Por qué? Porque se auto reconocerá como un ser importante en esta sociedad y pensante, que tiene una gran riqueza cultural. Ah, pero eso no le conviene al sistema. Bueno, regresando a la temática. Justamente es la transformación que buscamos nosotros, ¿no? Por eso les decía, vean a Olin, son estos coditos que tiene Xolotl, miren, aquí en sus manitas, justamente es la unión. Si nosotros unimos nuestra mano, ¿se acuerdan cuando vimos el del Olin, no? Aquí formamos el Olin con nuestras manos, ¿no? El Olin, porque lo podemos voltear nuestros deditos todos hacia abajo, el Olin. Como es hacia arriba, como es abajo, como es afuera, como es adentro. Esas simples frases nos llevan a una reflexión,
a un empoderamiento que necesitamos nosotros trabajar. Un venado tiene la apacibilidad de palabra. Debemos de aprender a que nuestra palabra penetre en la mente, corazón, en el nahual y en el tonal de los demás. ¿Sí? No imponer, no. Buscar la forma que esa persona pueda aceptar sin resistirse. ¿Cómo? Dándole la importancia que merece. Dándole la importancia que merece. ¿Cómo? Decirles que tú sabes mucho. Tú tienes conocimiento. Lo único que yo hago es guiarte y decirte qué tan poderosa, qué tan poderoso eres. Pensamiento y táctica. Vamos, en esta trecena vamos a desarrollar ese pensamiento y esa táctica para poder, primero, convencernos a nosotros mismos la cualidad que tenemos como seres sagrados. Habilidad de escuchar, hermanitos, muchos de nosotros nos hace falta escuchar. Escuchar y no juzgar, porque luego dicen, mira, luego juzgamos. Gracia y apreciación de la belleza del equilibrio. Sí, es lo que tiene la cualidad del venadito. Entendimiento de lo que es necesario para la supervivencia. Entender cómo yo puedo sobrevivir en este mundo caótico, en este mundo donde pues todos nos quieren programar, todos nos quieren contaminar nuestra energía, ¿no? Y qué bueno que estamos aprendiendo a autodefendernos, a protegernos, porque sobrevivir energéticamente, más en las grandes ciudades, donde pues a lo mejor en un pueblo nos conocemos, ¿no? Mira, se llama así y todo, pero en una gran ciudad. Habilidad de sacrificio por el bien supremo. Dentro de lo poco que hemos investigado, a veces la mamá venadita se deja, se deja que el depredador lo devore a ella para proteger a sus hijos. Y a veces nosotros debemos de aprender eso, ¿no? De luchar por un bien común, que aunque sabemos vamos a encontrarnos con peligros, debemos de hacerlo, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de partir de este plano existencial, digamos, voy tranquilo, hice lo máximo que pude hacer. No puedo cambiarlo todo, pero una parte lo hice. Conexión, dice, con la diosa del bosque o con la energía del bosque, ¿no? Le puse de esta manera para comprenderlo mejor. ¿Y quién sería la diosa del bosque? Pues Tepeyolotli, Tlazoteor, la madre tierra, la montaña. Caminos alternativos hacia una meta. Ser venado, no tienes que trazar un camino, es que tengo que seguir derechito aquí, ¿no? Tengo que ir buscando esos caminos alternos. Termino diciéndole de las cualidades del venado. El venado, su cornamenta año con año, justamente en estos meses, se quitan esta cornamenta. A propósito, se lo quitan para que se renueve su cornamenta y les sea más útil para esa percepción. ¿Sí? Y bueno, la trecena de C Masar nos mueve a trabajar con nuestra percepción.
tanto externa como interna. Nos llama a poner atención en todo momento a nuestro entorno inmediato y a nuestro mundo emocional interior. Y ese mundo emocional interior es el corazón con todo lo que implica los órganos que tenemos aquí, en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestros órganos internos. A respetar y honrar aquello que de donde viene donde viene el sustento. Fíjense, en este mundo tan globalizado, tan vive rápido y muere rápido, a veces no valoramos el simple hecho de tener agua, de poder beberlo, de poder bañarnos, de poder tener una tortillita. No lo valoramos. El sustento. Pero también el sustento que viene de ese aprendizaje del sol, del aire, de la noche, de la tierra que pisamos, el sustento intelectual de lo que aprendemos. La persona, el lugar, por muy humilde como sea, aprendemos. Si nosotros abrimos nuestra mente. El hermano, la hermana con la que convivimos, con lo que vamos desenvolviéndonos, nos enseña muchas cosas. Hasta aquel envidioso, vanidoso que me quiere hacer daño, me está enseñando a que yo no sea como él, a que no cometa ese error como él lo está haciendo conmigo. Hasta aquel que es injusto con nosotros, ¿no? Siempre está buscando hacernos daño. De él podemos aprender a no hacer eso. Claro también, poner límites. No, pues es que haz lo que tú quieras conmigo. No, 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 no. A ver, tranquilo, tranquilo. Puedo yo ser el más amable contigo, pero no busques más, porque lo puedes encontrar todo aquello que buscas en mí, ¿no? Entender nuestra dualidad. Yo leía en un video, decía, no mates. Claro que él habla con otro lenguaje. No mates a tus demonios, porque habrá un momento que los vas a necesitar para defender, ¿no? Lo mismo nos pudiéramos nosotros al hablar en esta armonía, que no todo aquello que creemos que es perjudicial es totalmente innecesario. Siempre es necesario. Es poder tener estas dos energías y mantenerte en esta centralidad, porque en algún momento lo vas a necesitar, esa valentía. En algún momento vas a necesitar ese miedo por precaución, ¿sí? Ahora bien, del sustento y aceptar nuestra responsabilidad en la vida, ¿no? Aceptar que nosotros somos responsables de todo lo que nos pase, de todo lo que vivimos. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones y de nuestras experiencias que queremos realizar, no culparemos a los demás. Y eso nos ayuda a que seamos autosustentables, ¿no? Buscando el equilibrio, la armonía y lo elevado. O sea, lo mejor que podamos hacer, lo que deseamos. Lo solar, como la luz, el conocimiento que hay en este equilibrio, ¿no? Su orientación es Iguatlampa, la energía femenina de la percepción, de la intuición, rumbo del oeste o poniente, donde se oculta el sol, es del color rojo. Regente Tepeyolotl Tlazote. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, todo este trabajo con Mazar, todo este trabajo
con generar el tecuani, ¿sí? Decíamos nosotros, un tecuani es justamente la conexión con la depuración, la limpieza energética de nuestro ser. Xolotl, el que cambia forma, nos va a ayudar en este trabajo, resquebrantar, a cambiar. Justamente aquí la lesna de hueso lo tiene quebrado, ¿no? Nos dice, es un cambio físico. Ya vimos con Tonatiuh un cambio de pensamiento, con el conocimiento. Ya vimos con Coyolxauhqui la visualización y la fertilidad, la ciclicidad. Con Xolotl es la energía mucho más fuerte que podemos encontrar, que nos habla la percepción del cambio físico, mental, nahual, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que sí o sí conectarnos con esa energía. Y bueno, yo quise presentarles esta imagen. Justamente, vean, el personaje está tocando los dos pies descalzos la tierra y con la mano derecha, ¿no? Si nos ponemos así de perfil, con la mano derecha, ¿verdad? Bueno, la mano derecha toca la tierra y la mano izquierda toca el corazón. Pero observen bien aquí, observen bien. El corazón, ¿dónde lo pone? Al lado derecho. No lo está, no lo está poniendo el corazón en el lado izquierdo. Y el corazón lo pone de color azul. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Vean, estos son milpas, ¿no? Son plantitas de maíz. Son plantas de maíz. Donde está él es una cueva. Chequen, es una cuevita oscura. ¿Tiene un porqué el corazón ponerlo al lado derecho y de color azul? Sí, es el arte también. El nahual también tiene que aprender eso. El arte del engaño, el arte del sigilo, el arte de saber vivir con alegría, el arte de poder engañar a tu otro yo, al que está fuera de ti, al otro ser, usar tu sustento. Porque este color es el mismo color de aquí de las plantitas de maíz. Si se dan cuenta, la plantita de maíz, ¿qué es? El sustento. Y la plantita de maíz no es más que centeor. ¿Sí? Centeor. A todo esto nos habla. Conéctate con la tierra, con el sustento. Sé tú mismo. Lo que hagas, hazlo de corazón. Estos son tus máscaras como tú te puedes presentar. Es un mismo tecuani, pero con diferentes rostros. ¿Si se dan cuenta? ¿No? Este que está en la parte de arriba está más diseñado con la máscara de Acatlán, ¿no? Y estos otros son un poquito diferentes, pero todos se refieren al tecuani. ¿Qué quiere decir? Puedes transformarte en todo lo que tú quieras. Seguirás siendo el mismo, teniendo tu misma esencia. ¿Mm? ¿Y por qué en la cueva? Por Tepeyolotli. Tienes que ir al centro de ti para que puedas realizar esa transformación.
¿Y dónde está Tepeyolotli? Está aquí, ¿no? Para ello vamos a hacer estos ejercicios. El primer ejercicio que mañana lo vamos a ver, primer ejercicio con Xolotl, Oxomahtli, ¿no? Oxomahtli. Chequen bien. Oso, oso como el sonido que hace el monito, porque no habla, pero sí hace un sonido, ¿no? Mahtli, porque tiene manos. El monito también tiene manos, pero también habla de la transformación, ¿no? Cuando hablo de transformación o somahtli se refiere al cambio, a la transformación. Miren, aquí les puse yo dos imágenes y no son los únicos, hay más en el Amoshli Borki. Veamos, este personaje en una mano, la mano derecha, eleva el corazón. En la mano izquierda toma a este personaje que está todo de color blanco, lo ata de sus cabellitos y aquí lo amarra de sus manitas y lo presenta. Dentro de la mandíbula tiene la mandíbula de Demiquistli, pero saca la lengua. Y en la nariz tiene un tec, su ojo estelar. Y su oído, chequen su oído cómo está empoderado, con mucha luz, con rojo y blanco. Y en su tocadito tiene uno, dos, tres. ¿Se acuerdan las tres reglas del nahualismo? El número 3, el número 6, el número 9. ¿Ah? Ahora bien, ¿pero por qué en el cabello? ¿Por qué no en el corazón? ¿Por qué no en el cuerpo? Porque esto nos habla la percepción, la conexión con lo externo. Cuando nosotros llegamos a tener miedo, nuestros cabellos se esponja. ¿Ah? Entonces, nos está diciendo, déjate guiar, deja que tu ser limpio y puro pueda salir de ti. Déjate guiar por el color amarillo, déjate guiar por el conocimiento, pero siempre hazlo de todo corazón, como luego decimos coloquialmente. Te lo digo con el corazón en la mano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, que lo que yo haga en verdad me nazca hacerlo. Así le voy a dar un abrazo a aquel hermanito porque, pues porque, no, porque en verdad le quiero dar un abrazo, ¿verdad? ¿Por qué el tecpatl en la nariz dice disfruta? Disfruta de ese respirar. No eres eterno. Si no buscas, si no buscas reencontrar con tu esencia, con lo puro de ti, estás desperdiciando tu vida, ¿no? Y con esto no les digo, no, es que sí, se tienen que reencontrar con su nahual. No. Primero reencuéntrate contigo mismo. Agradécete de que estás vivo. Reconócete que tienes una misión que realizar, pero hazlo con ese percibiendo, disfrutando todo lo que tú vives, ¿no? Si hoy estoy contento, si estoy triste, si estoy desesperado, todo eso es parte del camino que te tocó seguir. No, pues cómo voy a estar feliz y disfrutando si tengo un problema fuerte, económico, familiar. Sí, pero ¿qué ganas con frustrándote? Mejor, pues bueno, acéptalo. Es parte quizá, es parte de las consecuencias que pues tienes que vivir.
¿no? Bueno, busca soluciones, fluye, como nos lo está mostrando aquí, miren, Ozomatli, Xochipilli, dice fluye, pesca eso, lo hermoso que tú quieres, péscalo, búscalo. Entonces, él está sonriendo, lo está disfrutando, ¿no? Y este personaje está de color blanco. Deja que salga esa pureza de ti. Esta otra parte, vean, la cabeza del mismo Ozomatli, tiene la cabeza de Miquistli y lleva a este personaje de color rojo empoderado, ¿verdad? Esta cuerdita, que todos lo traen, la cuerdita, si ustedes se dan cuenta, de color blanco, está hecho de isli, está hecho de la fibra de maguey. La cuerda nos habla de nuestra vida, de nuestro destino, ¿no? Es como esta cuerdita nos dice, ahí, ¿dónde está? Es como esta cuerdita que vamos a ver. Este es nuestro destino, este es nuestro sendero. Dice, átate a tu vida, amárrate a tu vida, pero vívelo con intensidad buscando lo mejor para ti. Hazlo de todo corazón. Y vean aquí este personaje que está aquí. Dice, empodérate, hazlo. En esta vida, transfórmate con lo que realmente tú quieres ser. Aquí, como podemos ver, este personaje lleva este pequeño bastoncito, el que tiene Xiuhtecutli. ¿Han visto que tiene este bastoncito Xiuhtecutli? El centrador. Dice, disfrútalo centrándote. Yo sé que en el camino vas a encontrar en esta vida momentos felices, momentos tristes, situaciones, personas. De todo vamos a encontrar, pero disfrútalo. Disfrútalo, mantente en el centro, centradito. Sin olvidar de que Miquistli, pues vamos camino para allá, ¿no? Diario estamos muriendo, ¿verdad? Y Xochipilli, vean lo que nos muestra él. Conviértete en medicina. Disfruta como el monito, en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Aquí tenemos a un personaje que realmente nos muestra a nosotros mismos cómo está pescando en ese fluir. Dice que en este camino en que vamos y lo vivimos apasionadamente, encontraremos el sustento del pescadito. Vamos a fluir. Vamos, pero para ello debemos de tener un pensamiento florido, un pensamiento florido, un pensamiento, una percepción con lo que dicen en algunos pensamientos con la glándula pineal, ¿no? Empoderado. Y debemos de fluir en lo elevado. No queda de otra más que fluir, hermanito. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para mañana con Ozomatl? Si están en sus posibilidades el día de hoy, ¿verdad? Escriban en un papelito o memorícense qué les gustaría dejar a los demás que valga más que el oro, que sea jade. ¿Qué les dejarían? ¿Conocimiento? A lo mejor propiedades los estaríamos volviendo inútiles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya no se van a esforzar. Pues si no, pues ya lo tengo, ¿para qué me esfuerzo? No, ¿qué les dejaríamos? ¿Conocimiento? ¿Qué les dejaríamos? ¿Sabiduría? Esta palabra como conocimiento que aprendimos del abuelo Sewali dice, conocimiento, ¿no? Conocimiento. Es algo que conoces, estás mintiendo de ese conocimiento. Pero bueno, entonces, lo que nosotros podemos nosotros heredar. Y mañana, por favor, desde la mañana,
Con una frase, díganos cómo se siente en el grupo. Yo sé que tiene mucho trabajo, claro que sí. Pero, por favor, compartan una frase que ustedes se sepan. ¿Sí? Porque un nahual tiene ese arte, tiene ese carisma, tiene esa cualidad de tener todos estos rostros en uno solo y con ello trabajar. ¿Sí? Entonces, vivamos esta trecena del venadito haciendo esta reflexión de percibir, intuir y vivir en armonía. ¿Sí? Hermanitos, no sé si quisieran compartirnos algo. De mi parte sería todo. Y bueno, para que podamos vernos en la charla, la clase del maestro Miguel Ángel. Nos veríamos en un momento. No sé, o si alguien quisiera compartirnos algo. De mi parte sería todo, hermanos. ¿Sí? ¿Amo? Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Bueno, no se me duerman, ¿eh? Plazo Camati. Plazo Digo, y Camati. tas que no iba. Plazo Plazo Camati, Camati. Temachtiani. Plaza Camati. Plazo Plazo Arriba. Camati, Temestiani. Plazo Ya se Camati a todos. ubican. Matón se ubica. Plazo Camati. Plaza